Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Dardo, por guiarnos en oración. Queremos, hermanos, en esta noche saludarles a todos ustedes que nos están acompañando para poder participar de este tema bien especial. Vemos también que ya tiene una connotación, muchos tienen interrogantes, algunas preocupaciones, preguntas, y en esta noche vamos a tener la exposición de este tema junto a nuestro doctor Alexis Oleinik. Él es el director del Sanatorio Adventista aquí en Asunción, y él nos va a presentar el siguiente tema: posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con respecto a las vacunas. Yo sé que hay muchas preguntas, algunos de ustedes ya se han vacunado por la edad, por ser los más jóvenes de acá del Paraguay, así que el Señor ya les permitió tener la vacuna, algunos por trabajar en los sanatorios, pero hay algunas preguntas, hay algunas inquietudes que muchos tienen, y acá está el doctor Alexis que nos va a ayudar en esta noche a responder quizás aquellas dudas. ¿Cómo va a ser la dinámica? El doctor va a presentar su tema y luego va a haber un espacio de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, lo puede colocar acá en el chat, acá en el Zoom, o nuestros amigos que están en este culto vía Facebook, por la Iglesia Vista Alegre, también puedan dejar sus comentarios y así le vamos a hacer llegar esas preguntas al doctor. Si no alcanzamos en el tiempo, o el doctor no alcanza a contestar todas las preguntas, Dios mediante, vamos a quizás tener en otro momento, otro día, otro tema para seguir con esta temática. ¿Les parece? Así que le damos la bienvenida al doctor Alexis, le damos un abrazo virtual y que Dios le pueda guiar y le pueda acompañar en esta noche. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Pastor. Un saludo grande a todos los hermanos que están asistiendo de diferentes lugares. Un privilegio, un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes esta noche con un tema tan importante, ¿no? Últimamente se han suscitado por ahí muchas interrogantes, muchas afirmaciones. Las redes sociales por ahí han esparcido noticias que son verdaderas, pero también otras que son falsas. Por ahí sembrando dudas en la gente. ¿Será que realmente la vacuna es tan buena como se dice? ¿Será que, digamos, vale la pena hacerlo? Ahora justo que el Ministerio de Salud amplía un poco el espectro de las edades para que se puedan vacunar, entonces ya este tema pasa a ser un tema de análisis de todo el mundo, porque a partir de esta semana ya se empezó a habilitar el registro para vacunarse a partir de los 18 años de edad, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que surjan estas dudas y es normal, gente, yo les digo, que frente a una campaña de vacunación aparezcan falsas noticias, aparezcan, digamos, una contracampaña, ¿sí? Por eso es importante aclarar. Mi propósito, gente, con esta charla no es convencer a nadie de que hagan o no hagan algo, simplemente es mostrar, dos cosas quiero mostrar. Por un lado, la evidencia científica que hay al respecto, ¿sí? Y en segundo lugar, mostrarles un poquito la postura de la Iglesia respecto al tema de la vacuna contra el COVID-19, ¿sí? Entonces, básicamente, me voy a enfocar de esa manera. Voy a compartir con ustedes la pantalla, si me permiten, para mostrarles algunas cositas y clarificar algunos conceptos para que sea un poco más fácil de entender todo esto, este tema médico por ahí. No siempre es tan sencillo de comprender, entonces quiero por ahí ilustrarlo. Simplemente a modo de repaso, esto ustedes ya lo saben, lo han vivido en carne propia, así que bueno, ustedes saben, esta epidemia empieza en Wuhan, China, en diciembre del año pasado, ya estamos pasando el año y medio de esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud declara pandemia esta infección en enero del 2020, ¿sí? Se descubre que está producida por un virus llamado coronavirus o SARS-CoV-2,
más específicamente el nombre técnico es SARS-CoV-2, ¿no? Simplemente para aclarar una duda, usamos de forma indistinta COVID-19 y SARS-CoV-2. En realidad, COVID-19 se le dice a la enfermedad, ¿sí? Y SARS-CoV-2 al nombre del coronavirus, al nombre del virus que produce la enfermedad del COVID-19. Simplemente a modo de aclaración. Este virus ataca principalmente el aparato respiratorio, pero no únicamente. Puede atacar el aparato gastrointestinal, neurológico, la piel, ¿sí? El sistema de coagulación de la sangre. Así que cada vez se está viendo un espectro más amplio de síntomas posibles, ¿sí? Los clásicos son tos, fiebre, decaimiento, congestión nasal, pero no son los únicos, y eso es importante tener en cuenta, ¿sí? La gravedad varía desde leve hasta mortal, ¿sí? Aproximadamente un 20% presenta una evolución grave que requiere hospitalización y una mortalidad de un 4% en promedio, pero ustedes van a ver ahora dentro de poquito que eso varía de acuerdo a cada país y también varía de acuerdo a los factores de riesgo que uno tenga personalmente. Tratamiento. Lamentablemente no podemos decir que tenemos un tratamiento efectivo aún para el COVID, ¿sí? Una vez que la enfermedad ya está instaurada, no es que tenemos un tratamiento efectivo. Hay algunas drogas que han logrado algún beneficio colateral, pero no algo que ustedes, digamos, puedan decir que detiene la enfermedad o pueda tener la posibilidad de detener la pandemia. No, lamentablemente no. En cuanto a medidas de prevención, la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social han sido desde el principio nuestra única protección, ¿no? Pero desde un tiempo para acá se ha sumado a este grupo de medidas de prevención la vacunación, y es lo que queremos hablar un poquito en el día de hoy. Quiero explicar un poquito más en detalle este tema de la mortalidad. Hace un ratito les había comentado que en promedio la mortalidad es de un 4%, ¿sí? En realidad en nuestro país puntualmente se trata de un 2%, ¿sí? ¿Por qué? Porque el país de Paraguay es un país eminentemente de personas jóvenes, ¿sí? Es el país más, o sea, con personas más jóvenes de toda Latinoamérica. Y entonces es entendible de que el porcentaje de mortalidad sea menor, ¿sí? Les quiero mostrar también qué otras cosas afectan la tasa de mortalidad. No es que a todas las personas la mortalidad les afecta de igual forma, ¿sí? De acuerdo a la edad, cambia muchísimo la mortalidad. Ustedes fíjense que, por ejemplo, empieza a modificarse este porcentaje de mortalidad a partir de los 40 años, ¿sí? En adelante. Y ya para los 80 tenemos una mortalidad muy diferente que en los 40 o 30 años de edad, ¿no? Acá abajo está mostrando en porcentaje, ¿no? 5, 10, 15%, ¿sí? También los antecedentes de enfermedades que uno tenga, por ejemplo, si tiene problemas cardiovasculares, obviamente que eso es una de las cosas que más aporta riesgo de mortalidad. Diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión. Ahí no está, pero hay una muy importante que es obesidad, que influye mucho. A pesar de que la persona sea joven, el hecho de tener obesidad determina mucho el tema de la mortalidad. Y obviamente también el sexo, se vio que en los varones hay un poquito más de mortalidad que en las mujeres en líneas generales. Y esto es sumatorio. Si uno, por ejemplo, tiene una edad avanzada y a eso se le suma problemas cardiovasculares, más diabetes, más enfermedades respiratorias, cada una va sumando en el riesgo o la probabilidad de mortalidad final, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del país en cuanto a COVID? Ahí ustedes ven que los casos confirmados al día de hoy son 396.149 casos confirmados, ¿sí? Y 11.069 fallecidos, ¿sí?
Si uno saca la cuenta en relación a la cantidad de casos confirmados, en relación a la población de Paraguay, va a descubrir que está en torno a un 6-7%. ¿Y por qué es importante esto? Se dice que para que termine una pandemia, ¿sí?, se tiene que haber contagiado o vacunado, ¿sí?, el 70% de la población aproximadamente, y entonces ahí se dice que hay posibilidades de que se detenga la pandemia, ¿sí? Les quiero explicar, digamos, de forma breve, cómo funciona el tema del contagio y la pandemia. Una persona contagiada, vamos a suponer yo contagiado, tengo la posibilidad de contagiar con este virus SARS-CoV-2 a 3 o 4 personas más, ¿sí? Entonces, yo contagio a 3, 4 personas más, ¿sí? Cada una de esas personas que se contagió, a su vez, tienen la posibilidad de contagiar a 3, 4 personas más. Y así sucesivamente. Y esa es la proporción logarítmica que alcanza una pandemia, ¿sí? Para que se detenga la pandemia, ¿qué debe pasar? Que hayan muchas personas que no sean susceptibles a la infección, ya sea porque ya lo hayan tenido o ya sea porque estén vacunados, y entonces se empiece a enlentecer la velocidad de contagio de la enfermedad, ¿sí? De ahí la importancia de la vacunación, porque fíjense, si hoy, después de 1 año y medio de pandemia, se contagiaron solo un 6-7% de la población, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que por medio de únicamente el contagio termine nuestra pandemia aquí en Paraguay? Debería pasar, pero mucho tiempo, muchos años. ¿Se dan cuenta? Entonces, para poder acelerar ese proceso, la forma de hacerlo es inmunizar a las personas a través de la vacunación. Ahí les muestro cómo está la situación nuestra hoy en día. En este caso les muestro la curva de mortalidad. Está en ascenso. Ustedes pueden ver acá que en ningún momento desde junio del año pasado que muestra la curva hay un intento de descenso, ¿sí? A lo sumo una meseta y vuelve a subir. Lo que nos está indicando es que estamos lejos del fin todavía de la pandemia, ¿no? Entonces, quiero explicarles ahora cómo trabaja, cómo funciona nuestro sistema inmune. Esto era una pequeña introducción para que ustedes entiendan el contexto. Cómo funciona nuestro sistema inmune, nuestras defensas, cómo se preparan para protegernos de una enfermedad, cualquiera sea ella, en este caso el COVID, ¿no? El sistema inmune necesita contacto con la enfermedad para generar una respuesta específica, ¿sí? Entonces, o sea, no hay una receta, digamos, o sea, preestablecida para todas las enfermedades posibles, no. El sistema inmune necesita tener contacto, un contacto inicial con esa enfermedad, y luego de eso desarrolla una estrategia para defenderse, y esa estrategia queda guardada, ¿sí?, en una memoria, ¿sí? Y entonces la próxima vez que el cuerpo se enfrente a esa misma enfermedad, se activa la memoria y automáticamente aparece la estrategia de enfrentamiento a esa bacteria, ¿no?, de defensa de esa bacteria o de ese virus o de la patología que sea, ¿sí? Esa es una de las opciones, o sea, padecer la enfermedad y entonces el organismo ya sabe cómo enfrentarla la segunda vez. La otra es la vacunación. ¿Y cómo funciona el tema de la vacunación? En la vacunación lo que hacemos es engañar al sistema inmune. Le hacemos creer que está frente a la enfermedad, ¿sí? Y entonces el sistema inmune se prepara, ataca, arma su estrategia, pero en realidad lo que le presentamos fue una partecita
del virus, en este caso, que produce la enfermedad, pero no el virus entero que pudiera producir la enfermedad. Y yo acá les muestro un dibujito, ¿sí? En este dibujito acá es el virus del SARS-CoV-2, el coronavirus, temible coronavirus. Ustedes van a ver que acá en la parte externa hay como unas espigas, unas espículas, ¿sí? Rosadas, que son glicoproteínas, son proteínas que recubren a todo el virus. Y esa proteína es muy especial porque es como si fuera la llave que tiene el virus para meterse en las células. Con esa llave, él abre las puertas de las células, logra meterse en la célula y replicarse dentro de las células, ¿sí? A su vez, esta proteína es como que si fuera la huella digital del virus, ¿sí? La identidad. Entonces, las defensas leen esa huella digital y entonces les sale en la pantalla invasor, extraño, hay que atacarlo, hay que defenderse, activan todas las alarmas, ¿se entiende? Entonces, lo que hacen con la vacuna, en líneas generales hay varios métodos, ¿sí? Pero es presentar esta proteína, en este caso se llama la proteína S o spike del virus, para que el organismo crea que está frente a la enfermedad, genere las defensas, pero en realidad no haya ningún tipo de enfermedad que le cause daño, sino simplemente, digamos, la huella digital del virus para que lo reconozca el sistema inmune y prepare una defensa apropiada específica para el COVID, ¿sí? Bueno, ¿qué sabemos sobre las vacunas contra el COVID-19? ¿Sí? Hoy por hoy, después de un año y poquito de estudios, ¿sí? Se puede concluir que las vacunas contra el COVID son seguras y efectivas, ¿sí? Ya les voy a dar un poquito más de detalles sobre cuán seguras son y cuán efectivas son también. ¿Pueden tener efectos secundarios? Sí, pueden tener efectos secundarios y en general esos efectos secundarios son leves, ¿sí? Y también es normal que esto ocurra, ¿sí? Después vamos a entrar un poco más en detalle y explicar por qué es normal de que ocurran algunos efectos adversos. Otra cosa importante que se sabe, el organismo necesita 2 semanas después de la vacunación para generar protección o inmunidad, ¿sí? Les aclaro bien. Hay vacunas que tienen 2 dosis, se administran 2 dosis para que se complete la inmunización, ¿sí? Hay algunas que tienen una sola dosis, ¿no? Para decir que está inmunizada la persona, ¿sí? Se cuenta 2 semanas después de la segunda dosis en el caso de que sean vacunas de 2 dosis, ¿sí? No podemos decir que estamos inmunizados después de la primera dosis, ¿sí? Tampoco podemos decir que estamos inmunizados si no pasaron 2 semanas después de la última dosis. O sea, yo puedo tener COVID tranquilamente al día siguiente o a los 2 días después de la segunda dosis de la vacuna. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune todavía no está preparado, todavía no se produjo todo el mecanismo para que quede guardado, almacenado en la memoria, cómo defenderse del COVID. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de efectividad. Y acá les estoy mostrando las vacunas más conocidas que hay, ¿sí? No son las únicas, pero son las más conocidas. Acá la Novavax, la Pfizer, la Moderna, la Sputnik, ¿sí? La Sinopharm, la Covaxin, la AstraZeneca, famosa AstraZeneca, la Johnson Johnson y por último la Sinovac, la CoronaVac, ¿sí? Bueno, ustedes van a ver que el porcentaje de efectividad, ¿sí? O sea, ¿esto qué significa?
el porcentaje en que la vacuna evitó que yo me contagie de coronavirus, ¿sí? Entonces, el porcentaje acá, en la mejor de todas, es 96%, ¿sí? Pero ustedes ven que hay una variedad bastante grande, ¿sí? Y la que no está tan bien, pareciera ser la CoronaVac, que tiene un 50% de protección, por así, de eficacia, con respecto a la Novavax, ¿sí? Entonces yo les quiero explicar un poquitito cómo funciona esto, ¿sí? Yo les voy a explicar que justo cuando me tocó vacunarme a mí, me tocó esta última vacuna, la menos eficaz de todas, con un 50% de eficacia. Pero yo les voy a contar por qué no estoy triste. Acá hay un estudio brasilero justo sobre esa vacuna que se terminó hace poquito y que condice, digamos, la eficacia global es de 50%. ¿Eso qué significa? Que si yo me vacuno, o sea, si se vacunan 100 personas, la mitad va a tener coronavirus y la otra mitad no va a tener coronavirus, ¿sí? A 50% la protege de tener la enfermedad y al otro 50% no la protege de tener la enfermedad. Ustedes dicen, pero es un resultado muy malo. No, no es tan malo. Yo les voy a explicar por qué. Fíjense que la eficacia no solo depende de que te proteja contra tener o no tener la enfermedad. Hay otras cosas relevantes también, quizá más importantes todavía. Se vio que con esta vacuna, el 50% que sí tuvo enfermedad, ¿sí? De esa mitad que sí tuvieron la enfermedad, el 78% no requirió asistencia médica. Eso es muy bueno, ¿sí? O sea que 78% de los que tuvieron la enfermedad o no tuvieron síntomas o tuvieron síntomas tan leves que ni siquiera requirieron la consulta médica. Está genial, ¿sí? Y lo mejor de todo, gente, es lo siguiente, que ninguna persona necesitó hospitalización ni evolucionó a una situación grave, mucho menos muerte, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que por más de que la eficacia en cuanto al contagio no sea tan buena en el caso de la CoronaVac, que es la peorcita, por así decir, de todas las vacunas, pero sí la protección contra casos graves es excelente. Y esta es la peor de todas las vacunas. Las otras son mucho mejores, ¿se dan cuenta? Entonces, para que ustedes vean que lo importante acá es que me está evitando hospitalización, ¿sí? Casos graves, evolución a terapia intensiva y mortalidad. Yo les quiero aclarar algo. Este fue un estudio con 8.000 y pico de pacientes involucrados, ¿no? En este estudio no se vio a nadie que haya evolucionado a casos graves o mortalidad. Lo que no significa que si ampliamos la muestra, ¿sí? Y ponemos en vez de 8.000 personas, ponemos, no sé, 5 millones, pueda llegar a haber algún caso grave o alguna muerte por COVID. Pero claramente queda claro de que hay una protección, ¿sí? Hay una protección respecto a la evolución grave o a la mortalidad. Bueno, en cuanto a seguridad, hay algo que yo les tengo que dejar bien claro. O sea, las vacunas no pueden producir la enfermedad del COVID, ¿sí? No pueden producir la enfermedad. Uno dice, sí, pero me están inyectando un virus inactivado o un virus esto. No, no. Las vacunas contra el COVID no van a generar la enfermedad, no pueden producirla luego de ninguna forma, ¿sí? Eso es una tranquilidad que yo les quiero dar, ¿sí? Ahora, ¿pueden tener efectos secundarios después de la vacunación? Sí, esto es bastante normal que ocurra. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el organismo está preparando esa estrategia, está luchando contra ese organismo porque
cree, digamos, que hay una infección, entonces se genera una activación del sistema de defensas, entonces es normal de que algún síntoma pueda ocurrir relacionado a la vacunación. Ahora, esto es muy nuevo, gente, y hay cosas que todavía no sabemos, y eso es así y hay que reconocerlas. Por ejemplo, ustedes me pueden preguntar, ¿hasta qué punto las vacunas evitan que se transmita el virus a otras personas? Por ejemplo, hablando de personas que ya se vacunaron, ¿no? Una persona que ya se vacunó, pero está dentro del porcentaje de las personas que se contagió, ¿sí? Tuvo la vacunación, las 2 dosis de la CoronaVac, pero está dentro del 50% que sí se infectó otra vez por COVID, ¿sí? O sea, que se infectó con COVID a pesar de tener la vacuna. La pregunta está, esas personas vacunadas, ¿sí?, que adquirieron la enfermedad, ¿transmiten el virus a otras personas o no? Bueno, esa pregunta no está clara todavía, ¿sí? O tal vez, digamos, o sea, la pregunta sea, ¿la carga viral que transmite esa persona es la misma de otra persona no vacunada? Bueno, esas son cosas que se están estudiando en este momento. Otra cosa es cuánto dura la protección de las vacunas contra el COVID. Todavía no se sabe. Conforme se vaya avanzando, vamos a ir descubriendo, ¿no? ¿Cuántas personas deben vacunarse contra el COVID para poder considerar protegida a la población en esa inmunidad de rebaño o inmunidad de población? El número que se estima es 70%, pero no se sabe a ciencia cierta todavía, ¿sí? Los primeros países con los que se va a poder tener una certeza son los con los que primero se logró una vacunación importante, que en este caso es Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿sí? Que son los países que van llevando la delantera en cuanto a vacunación. La efectividad de las vacunas contra las variantes nuevas del virus que causa el COVID-19. Ustedes saben que para colmo de males, aparte del virus del COVID ser un virus malo, ¿sí?, encima presenta mutaciones que engaña a su vez al sistema inmune de la persona, haciéndole creer que es un virus diferente. Entonces, al ser un virus diferente, ya no tiene el sistema de defensa preparado, ¿sí? Entonces, estas variantes intentan camuflar al virus para que el sistema inmune no lo reconozca y piense que es un virus nuevo, ¿sí? Esta es más o menos la explicación general. Hay mucho más por explicar, pero en honor al tiempo y quizá, digamos, o sea, las dudas de ustedes vayan por otra cuestión, no quiero estar explicando algo que quizá no sea el motivo de su preocupación. Quiero pasar al tema denominacional, ¿sí?, y explicar algunas cuestiones relacionadas a qué piensa, qué opina la Iglesia o cuál es la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día respecto a la vacunación contra el COVID-19, ¿no? Para empezar a explicar, digamos, o sea, el Ministerio de Salud Adventista se basa en 3 cosas para, digamos, o sea, definir sus posturas, ¿no? En primer lugar, en la Biblia, ¿sí? Y acá simplemente muestro a modo de ejemplo algunos pasajes que hablan de cómo la Biblia le da una importancia al cuidado de la salud, ¿sí? También al espíritu de profecía, ¿sí? Aunque en este caso puntual, la hermana White, según la información que tenemos, no habló específicamente nunca en sus escritos sobre la vacuna, ¿sí? Pero ella, digamos, o sea, por ejemplo, digamos, entendemos de que ella aprobaba la vacunación ya que ella misma se aplicó la vacuna contra la viruela, ¿sí? Ustedes saben que la viruela fue una de las primeras vacunas que aparecieron y tras la vacunación de la viruela es una enfermedad que logró erradicarse, ¿sí? Y bueno, y en tercer punto, la evidencia científica que, bueno, acabamos de presentarles un poquito sobre eso. Entonces, esas son las 3 patas sobre las que
se basa el Ministerio de Salud para tomar una postura respecto a un tema de salud. Y acá les quiero leer, digamos, la postura oficial de la Iglesia sobre la vacuna COVID-19, ¿sí? En la próxima diapositiva les comparto el link de donde ustedes también pueden leer esta misma postura, y dice así: la Iglesia Adventista del Séptimo Día pone un gran énfasis en la salud y el bienestar. El énfasis adventista en la salud se basa en la revelación bíblica, los escritos inspirados de Elena de White, cofundador de la Iglesia, y en la literatura científica revisada por pares. Como tal, alentamos la inmunización / vacunación responsable, y no tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe para no alentar a nuestros adherentes a participar responsablemente en programas de inmunización preventiva y protectora. Valoramos la salud y la seguridad de la población, lo que incluye el mantenimiento de la inmunidad colectiva. Entonces, resalto aquí, digamos, que la Iglesia Adventista alienta, ¿sí?, la inmunización, vacunación responsable, ¿sí? Ahora, la otra pregunta que uno podría hacerse es, ¿la Iglesia pone un dogma, una norma, algo rígido respecto a la vacunación? No. Y entonces ahora quiero leer la segunda parte de la postura oficial de la Iglesia sobre la vacunación. Dice: no somos la conciencia del miembro individual de la Iglesia y reconocemos las decisiones individuales. Estos los ejerce el individuo. La opción de no ser inmunizado no es ni debe verse como el dogma ni la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahí está, por si alguien quiere buscar, ahí está el link de donde ustedes pueden conseguir esta información, leerla tranquilos. Es más amplia, yo la resumí, simplemente traje lo esencial como para que ustedes puedan saber, digamos, o sea, qué es lo que piensa la Iglesia respecto al tema de la vacunación. Y bueno, gente, yo elegí 10 preguntas frecuentes y quiero por ahí tratar de contestarlas, y después voy a dejar espacio a preguntas para que, digamos, si no están acá las preguntas que ustedes tienen, podamos charlarlas también. Como justo ahora estuvimos hablando de la cuestión más que nada eclesiástica, quiero plantear una de las dudas que por ahí andan circulando. ¿Es la vacuna para el COVID-19 la marca de la bestia? Por ahí algunas iglesias plantean esta situación, ¿no? Y bueno, la postura de la iglesia es que no. Lo que plantea la iglesia es que el conflicto de los siglos entre el bien y el mal gira más que nada en torno a la ley de Dios, ¿sí? Y puntualmente dentro de la ley el cuarto mandamiento, ¿sí? Y que para nada, digamos, existe o la iglesia aprueba de que haya una señal física, digamos, o sea, de la marca de la bestia, sino se trata más bien de una señal de lealtad, ¿sí?, al poder que representa la bestia. Pero no estamos hablando en ningún momento de una señal física como pudiera llegar a ser una vacuna u otra marca que físicamente marque a los, digamos, o sea, señalados por esta marca de la bestia, ¿no? Bueno, esta es una duda que anda circulando ya desde hace un buen tiempo y plantea lo siguiente: las vacunas para el COVID-19 traen un chip incorporado que mediante la tecnología 5G permitiría el monitoreo y control de las personas. Gente, eso es falso, ¿sí? Realmente no tengo cómo probarles que eso es así, pero si uno se pone a pensar un poquito,
colocar un chip, digamos, o sea, tiene su costo, y realmente pienso yo desde un punto de vista práctico, ¿no? Pragmático, incorporar un chip para una tecnología que en nuestro país y en nuestra zona no existe, ¿sí? Como es la tecnología 5G, que sería la que podría leer ese chip, me parecería un poco creíble, digamos, ¿sí? Más allá de la seriedad de los laboratorios que están por detrás de la realización de estas vacunas y que, por otro lado, pasan por una serie de controles, ¿sí? Digamos, de entes gubernamentales que evidentemente no permitirían algo así. Bueno, otra de los temores de la gente es que un tipo de vacuna que utiliza un proceso especial que se llama vacuna por ARN mensajero, ¿sí? Pueda cambiar el ADN de la persona, ¿sí? Y entonces hacerlos diferentes o quién sabe tener qué efecto secundario a nivel de la parte cromosómica de la persona, ¿no? Bueno, les quiero explicar, gente, que esto no es así. El ARN, para que ustedes lo entiendan, funcionaría de la siguiente forma, digamos. Primero tenemos dentro del núcleo, nosotros, toda la información genética de nuestra persona, ¿sí? Con qué ojos qué ojos vamos a tener, qué color de ojo, qué color de cabello, nuestras células, toda esa información está escrita en ese ADN, ¿sí? Y ese ADN, digamos, le manda, digamos, como una receta de cocina, por así decir, al citoplasma de la célula, órdenes para producir determinadas proteínas, ¿sí? Entonces, la forma de transmitir ese mensaje a la célula es a través de copiar, ¿sí? Copiar esa información en ARN, ¿sí? No en ADN, en ARN. Y lo que sale del núcleo no es ADN, sino ARN, ¿sí? El ARN solo está, una vez que se produce, fuera del núcleo, en el citoplasma. Y ahí le manda su mensaje a ciertos órganos para que produzcan las proteínas necesarias para el funcionamiento normal de las células, ¿sí? Lo que hacemos con la vacuna de ARN mensajero es mandar la información al citoplasma de la célula para que produzca la proteína de espiga, la de afuera, la rosadita que habíamos visto en el dibujito, ¿sí? Del virus. O sea, mis células fabrican la proteína de la cápsula externa del virus. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero no va a fabricar todo el virus, va a fabricar solo esa proteína que dijimos que era como la huella digital del virus. Y con eso, digamos, permite que el sistema inmune sea activado y genere una respuesta que, digamos, el día de mañana me proteja en un futuro encuentro con el coronavirus real, ¿sí? Entonces, el ARN, y acá con esto cierro mi argumento, no tiene forma de retornar al núcleo, ¿sí? En primer lugar, porque es impermeable el núcleo para el ARN, o sea, puede salir pero no puede volver a entrar, punto número uno. Y punto número dos, porque el ARN producido por la vacuna se autodestruye al poco tiempo que está en el interior de la célula. Entonces, no va a pasar absolutamente nada con nuestra información genética, no va a ser alterada por esta vacuna de forma alguna. Otra pregunta. ¿Puede ser seguro y eficaz la vacuna ya que se desarrolló tan rápidamente? Esta es un poquito la duda, porque el proceso normal de desarrollo de una vacuna tarda años, ¿sí? Y le quiero explicar por qué tarda años. No porque sea tan difícil, digamos, o sea, la realización o los controles,
sino por dos cuestiones. Una, para probar una vacuna usted necesita la enfermedad que quiere prevenir, ¿sí? Entonces tiene que haber suficiente cantidad de esa enfermedad como para que usted junte la muestra de personas para poder hacer su estudio para que finalmente le aprueben esa vacuna, ¿sí? Entonces, no todas las enfermedades tienen la tremenda distribución que tuvo el COVID-19, ¿sí? Entonces, pacientes no faltaron para hacer estas investigaciones, realmente hubieron muchísimos. Y por otro lado, se unieron prácticamente todos los laboratorios de investigación del mundo enfocándose en el mismo objetivo, ¿sí? Cuando todo el mundo se dedica a estudiar lo mismo, obviamente que hay más chances de que se aceleren procesos, se han compartido información, se han unido, se han hecho fusiones de laboratorios para poder lograr, digamos, el desarrollo de estas vacunas, ¿no? Y por otro lado, se pusieron a disposición recursos económicos impresionantes, que no es lo habitual que ocurra con cualquier vacuna de forma habitual. Entonces, esas son las razones por las que el proceso de aprobación de estas vacunas fue más rápido. No porque se haya bajado los estándares, no, al contrario, los estándares son muy altos. Se pasaron todas las 3 etapas de investigación, ¿sí? Pero los tiempos se acortaron por una cuestión de que hubieron muchos más pacientes, se consiguieron los pacientes mucho más rápidamente, porque muchos más institutos de investigación se propusieron investigar lo mismo y hubo colaboración entre institutos y fusión de algunos de ellos, y también porque hubieron más recursos económicos. Entonces esa es la explicación para el desarrollo rápido que obtuvo esta vacuna. Otra pregunta más práctica. Si yo ya tuve COVID y me recuperé, ¿debo vacunarme de todos modos contra el COVID-19? La respuesta es, se sugiere que sí. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, no sabemos cuánto dura la inmunidad. No sabemos cuánto dura la inmunidad de haber tenido la enfermedad y no sabemos cuánto dura la inmunidad producida por la vacuna, ¿sí? Entonces, ante la duda, la Organización Mundial de la Salud recomienda que todos se vacunen, ¿sí? Otra pregunta, ¿las embarazadas pueden vacunarse contra el COVID-19? Esto es relativamente nuevo, ¿sí? Las mujeres embarazadas sí pueden vacunarse contra el COVID-19, especialmente porque son un grupo de riesgo, son personas vulnerables, ¿sí? En cuyo caso la evolución del COVID-19, tanto para ellas como para el futuro bebé, puede traer serios problemas. Entonces, sí pueden vacunarse. Ahora la pregunta es, ¿hay suficiente investigación respecto al uso de la vacuna en embarazadas? Y no, porque recién ahora se autoriza a empezar a usar, digamos, la vacuna en embarazadas y la información hasta ahora es pequeña. Pero la información que tenemos, aunque es pequeña, es favorable hacia el uso seguro de la vacuna en las mujeres embarazadas. De hecho, ya acá en Paraguay, desde el principio de este mes, ya se habilitó, digamos, el uso de la vacuna, se trajo la vacuna Moderna para vacunar a las embarazadas del Paraguay. Otra pregunta, ¿los niños pueden vacunarse contra el COVID-19? Bueno, la investigación llegó hasta los 12 años, ¿sí? Hasta los 12 años recientemente también se ha aprobado el uso de las vacunas, ¿sí? Para niños, ¿no? Todavía acá en Paraguay no está vigente eso es a nivel de Estados Unidos y en otros lugares. En Uruguay también se están vacunando a niños mayores de 12 años, pero en Paraguay recientemente llegamos a la edad de 18 años, y así que los niños todavía no están contemplados en nuestro sistema de vacunación actual.
Bueno, como dijimos, ¿cuánto dura la protección de la vacuna contra el COVID-19? Eso todavía no lo sabemos, está en estudio, y eso es una pregunta que es muy interesante y que todos están en la expectativa de saber cuánto durará la inmunidad producida por la vacuna. ¿Cuántas dosis de la vacuna anti-COVID-19 debo recibir y con qué intervalo entre dosis? Bueno, esto va a depender de cuál vacuna estemos hablando, ¿sí? La gran mayoría de las vacunas requiere 2 dosis, ¿sí? Una inicial y la segunda se aplica en un intervalo de 1 mes en general, ¿sí? Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, la vacuna AstraZeneca, que podría, digamos, ampliarse su intervalo de, entre dosis de 2 a 3 meses, ¿sí? Esa es la excepción, la vacuna AstraZeneca. Y hay otra vacuna que es de una sola dosis, que es la Johnson Johnson, también llamada vacuna Janssen, y entonces esa no tiene intervalos, es una sola aplicación y ya está. La otra pregunta es, ¿me puedo vacunar contra el COVID-19 si tengo una infección activa? La respuesta es no. No se recomienda la vacunación cuando está cursando cualquier tipo de infección activa la persona, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión a tener en cuenta. Se suele esperar luego de pasado el cuadro de 2 a 4 semanas para entonces sí aplicarse la vacuna contra el COVID. Bueno, esto fue lo que yo quería compartir con ustedes. Ahora voy a dejar un tiempito para que si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, podamos tratar de responder. Quizá, a modo de ser más organizados, tal vez el pastor Jorge pudiera ir coordinando el tema de las preguntas y respuestas, así, digamos, se maneja todo de una manera más ordenada. Sí, doctor, aquí en el chat había algunas preguntas. Dice la siguiente, dice, buenas noches, si la vacuna no produce la enfermedad, ¿por qué hay personas que después de vacunarse tengan hemorragias cerebrales, parálisis? ¿Qué seguridad tengo yo que no voy a tener efectos adversos irreversibles si la vacuna sigue en experimentación? Sí, ok, perfecto. Sí, están hablando un poquitito sobre efectos adversos raros, ¿sí? Yo les quiero poner una imagen para que ustedes puedan entender, digamos, a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Con la respuesta. Permítanme, les voy a mostrar una imagencita. Bueno, puntualmente, digamos, o sea, las vacunas a las que hace referencia la persona que está preguntando posiblemente sea la AstraZeneca, que ha presentado algún tipo de efectos adversos un poco más serios que las demás, ¿sí? Y en este cuadro, no sé si se puede ver bien, acá presenta un comparativo de riesgo, ¿sí? De lo que sería vacunarse y tener un evento adverso respecto a otras situaciones, ¿no? Entonces compara un poquitito. ¿Qué probabilidades tiene una persona de tener un efecto, un daño grave debido a efectos secundarios de la vacuna, en este caso de la AstraZeneca, teniendo esta persona 25 años de edad, ¿sí? Y entonces el riesgo es de 11 en 1.000.000, ¿sí? Si tengo 55 años, el riesgo es menor, es de 4 en 1.000.000, ¿sí? Eso es lo que ha demostrado los estudios de investigación. Ahora, bueno, yo lo comparo con morir por coronavirus, ¿sí? A los 25 años, ¿sí? Morir por coronavirus es el doble, presenta el doble de riesgo que presentar un efecto adverso grave
por AstraZeneca, por la vacuna AstraZeneca. Y ni les cuento si tenemos 55 años. El riesgo es de 800 en 1.000.000. O sea, no es el doble. Es un disparate la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, morir debido a un accidente o lesión, morir en un accidente automovilístico, para que ustedes vean diferentes situaciones y las probabilidades de que ocurra, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto, gente, ustedes tienen que plantear una cuestión así. Riesgo-beneficio. ¿Y por qué lo planteo? Porque cuando ustedes toman un medicamento, cualquiera que sea, tiene efectos adversos. Les invito a leer el prospecto de cualquier medicamento. Elijan el medicamento que sea, ¿sí? Siempre, consciente o inconscientemente, ustedes están haciendo este balance entre riesgo-beneficio, ¿sí? Lo importante no es descartar una vacuna porque tenga algún riesgo, sino pesar qué gano y qué pierdo, ¿sí? Si me vacuno o no me vacuno. Por eso es importante la información, ¿sí? Una información correcta, no la desinformación que por ahí se manejan en las redes sociales y que confunden por ahí más de lo que aclaran, ¿no? Pero acá ustedes ven claramente, digamos, o sea, que morir de coronavirus en un paciente de 25 años es el doble de riesgo que tener un efecto adverso severo con la vacuna, ¿sí? Ese es el mejor de los casos, porque tener más de 55 años, ni le cuento la cantidad de veces más de riesgo que tienen de morir de coronavirus. No sé si eso contestó la pregunta. Otra, dice acá, doctor, la FDA ya comprobó su eficacia. Tengo entendido que aprobaron como emergencia, pero que aún no aprueba. Bueno, les explico un poquito cómo funciona todo esto. Las etapas de investigación de una vacuna o de un medicamento, etcétera, se dan en realidad en 4 fases, no en 3, ¿sí? Pero en la tercera ya se da justamente un uso de emergencia para que se pueda pasar a la 4ª etapa, porque la 4ª etapa de investigación es justamente con todos los usuarios, ¿sí? Entonces, en el primer momento, en la primera etapa de uso de esa vacuna, etcétera, se sigue investigando los efectos adversos que por ahí son más infrecuentes, que quizá con pocos pacientes no alcanzaron a aparecer, pero que al ser usados por una cantidad mayor podrían llegar a aparecer. Entonces, esta es la fase 4 de investigación de la vacuna para el COVID, ¿sí? Hace parte de la investigación. Bien, vamos a la última pregunta por el chat y después vamos a dar la palabra a las personas que están acá en el Zoom. Dice, muy interesante el tema. La pregunta, ¿por qué la AstraZeneca está siendo prohibida en varios países? ¿Podemos confiar en ella? Bueno, eso es algo que los organismos tienen que definir, digamos, o sea, hasta qué nivel de riesgo de presentar algún efecto adverso se puede admitir y de qué riesgo no, teniendo en cuenta que hay otras opciones. Siempre uno analiza riesgo-beneficio para todo, pero la cuestión que por ahí puede llegar a plantear la Organización Mundial de la Salud en algún momento es, ¿existen otras vacunas que sirven, que tienen la misma eficacia o mejor eficacia y que tienen menos efectos adversos que la AstraZeneca? Entonces, si la respuesta es sí, entonces podrían llegar a plantear retirarla del mercado, ¿sí? Ahora, la cuestión es que hay que analizarla desde otro punto de vista. Con la escasez de vacunas que hay en el mundo hoy, ¿estamos en condiciones de quitar una vacuna porque haya efectos adversos sumamente infrecuentes, ¿sí? Y
evaluados con riesgo-beneficio, como habíamos hecho anteriormente, notamos que claramente presentan más beneficios que riesgos. Entonces eso es una cuestión que ya escapa a lo que yo puedo decidir. Esto lo va a decidir la Organización Mundial de la Salud eventualmente cuando lo consideren apropiado, ¿no? Otra pregunta dice, ¿qué vacuna es efectiva contra la variante Delta? Está en estudio todo eso, lo que yo les explicaba un poquitito, el tema de las variantes, está en estudio. Hay un estudio, parece que apunta a que la vacuna Sputnik, la rusa, fuera eficaz contra la variante Delta. Pero recuerden que estamos hablando de cosas muy recientes. Estas cepas se han descubierto hace muy poquito tiempo y les hemos dado muy poco tiempo para que se elaboren estudios de investigación y tengamos resultados creíbles, ¿no? Otra pregunta, doctor, que a muchas personas igual le llama la atención, que han salido algunas imágenes por las redes sociales, que dice, qué tiene la vacuna para que se les pegue el imán en ese brazo? Varias personas conocidas se lo hicieron y es real ese efecto. ¿Tiene metal? No, metal no tiene. Desconozco cómo queda la cuchara pegada en la piel de la persona, pero, digamos, o sea, no existe nada dentro de la vacuna que pueda explicar ese fenómeno. Bien, la doctora Silvia Patrones levantó su mano, está ahí acá en el Zoom, así que vamos a dar la palabra en base a cómo va levantando sus manitos para también tener el orden en la reunión. Hola, buenas noches a todos. Gracias, doctora Alexis, por la explicación. Solamente quería agregar, hay una pregunta que siempre hacen, es ¿cómo tan rápido se desarrolló esta tecnología para crear estas vacunas? Y solamente agregar que esta tecnología ya existía y que se ha usado con otras vacunas. No es que se desarrolló una tecnología de cero para poder desarrollar estas vacunas anti-COVID, ¿verdad? Son métodos y tecnologías que se han utilizado en otras vacunas y que son muy confiables. Entonces, solo eso quería agregar porque es algo que en consultorio nos suelen preguntar, ¿cómo tan rápido hicieron todo? Y no es así, se está usando tecnología que ya era conocida por los científicos y por los laboratorios que trabajan con vacunas. Solamente eso que quería agregar. Muchas gracias. Fantástico, gracias Silvia por el aporte. Tiene toda la razón. La mayoría de los métodos ya son muy conocidos en el ámbito de las vacunas. El que quizá es más novedoso para el ámbito de vacuna nomás es el método de la ARN mensajero, ¿sí? Pero que a su vez ya estaba siendo utilizado en otros fármacos, ¿sí? Entonces simplemente ahora se lo aplicó al tema vacunación, pero era una estrategia que se estaba haciendo ya hace varios años, siendo usada en otros medicamentos. Bien, vamos. Si hay alguna otra pregunta que alguien tenga, Mariana y la hermana Mercedes Botti. Señora Mariana Soto. Sí. Súper bueno el tema, agradezco a Susana que nos invitó porque es algo que teníamos pendiente como iglesia. Le felicito al distrito. Doctor, está todo muy claro. La pregunta es, ¿por qué hay algunas vacunas como la Johnson que requiere de una aplicación? El resto, como usted dijo, son de 2 y creo que se está estudiando que algunas vacunas van a tener una tercera dosis. ¿Eso depende de la cepa que aparezca o depende de qué tan fuerte o buena sea la vacuna? Porque hay 1, 2 y posiblemente dice que va a haber una tercera dosis de alguna vacuna. No depende de la cepa, no depende de la cepa, sino depende de la capacidad que tenga esa vacuna para generar una respuesta inmune, ¿sí?
Entonces, evidentemente la Johnson, digamos, logró despertar una respuesta inmune muy potente con una sola aplicación, ¿sí? Las demás es como que necesitan un refuerzo, una ayudita, para que entonces esa memoria del contacto con el germen, digamos en este caso con la proteína del virus, quede grabado y no se borre, digamos, de la memoria de los linfocitos T, que son las defensas encargadas de guardar esa información. Pero tiene que ver más que nada con la potencia que logre generar, digamos, una respuesta inmune por parte de la vacuna. Evidentemente, Johnson Johnson logró, digamos, un mejor performance y con una sola aplicación generó esa respuesta que no requiere un refuerzo. Bien, gracias Mariana por la pregunta. Mercedes Botti. Enciende tu micrófono, Mercedes. Ay, disculpen. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Mi pregunta es, a mí me aplicaron la Sputnik. Me dijeron que vuelva a los 21 días. Fui y me dijeron que no, que recién al tercer mes me iban a aplicar. Lo que yo quisiera saber es que si en ese lapso de 3 meses no hay la Sputnik, ¿me puedo hacer aplicar otra que de otra marca o no conviene? Esa es mi pregunta. En líneas generales, hasta el momento se entiende de que lo ideal es mantener la misma marca de vacuna que se aplicó. Pero hay algunos estudios de investigación que están probando a ver si no generaría una mejor respuesta inmune probar dar una dosis de una marca y la segunda de otra. Cuando tengamos esos estudios, los resultados de esos estudios, yo voy a poder responderle con mayor propiedad. Pero por el momento, yo le digo, respete la marca que usó al principio. ¿Sí? Correcto, doctor. Muy amable, muchas gracias. Es todo. Bien, acá había una pregunta que decía así. ¿Qué postura hay sobre la vacunación en madres que están dando de lactar? ¿Pasa también al bebé si la mamá se vacuna? Con respecto al tema de la lactancia en el embarazo y la lactancia, se ha aprobado, digamos, el uso de la vacuna. Ahora, respecto al tema de si la inmunidad pasa al bebé o no, yo particularmente no tengo información al respecto. ¿Sí? Bien, gracias, doctor. Vamos allá a dar la palabra a María, pero aquí dice el doctor Bonachera, dice lo siguiente, la vacuna de AstraZeneca tiene un 64% de protección contra la variante Delta, según los últimos estudios. Ahí está la respuesta que se hizo. Fantástico. Desde la perspectiva del Ministerio de Salud de la Iglesia, ¿se han mirado estos fenómenos COVID, vacuna, desde la perspectiva Agenda 2030? Agenda 2030. No entiendo la pregunta. La persona que la hizo se la puede aclarar ahí en el chat para hacerle llegar al doctor. María de Los Ángeles. Sí, buenas noches, doctor. Me gustaría saber qué posición también tiene la Iglesia con respecto a la vacuna de Johnson Johnson, que se dice que tiene partículas de fetos abortados o se hizo con tejidos de fetos abortados hace unos años. Gracias. Uh-huh. Yo no he visto, por lo menos en lo que he leído, una postura oficial de la Iglesia respecto a ninguna vacuna en particular, ¿sí? La postura que da la Iglesia es una postura general respecto a la vacunación contra el COVID, pero no he visto
corríjame por ahí si alguien ha visto una postura oficial de la Iglesia. Yo no he visto una postura oficial de la Iglesia respecto a ninguna vacuna en particular. Bien, ¿hay alguna otra pregunta que alguien de los hermanos tenga? Si me permite, porque es un tema muy interesante. ¿Qué pasaría, doctor, si ve que han habido pocas vacunas en Paraguay? Si cuando ya nos toque la segunda dosis, si Paraguay no tuviera provisión para ponernos esa segunda dosis en el tiempo que corresponde a cada vacuna, ¿cierto? Yo me acabo de aplicar la AstraZeneca y 2 a 3 meses, pero si no hubieran para la segunda dosis en 3 meses, ¿hay algún problema que uno se la pueda poner después, pasado el plazo? Se han estudiado con algunas vacunas y se ha visto que en algunos casos el efecto es mejor. El clásico ejemplo es AstraZeneca, justamente, ¿sí? Se ha visto que pasado 3 meses el efecto del medicamento, de la vacunación, o sea, la eficiencia aumenta en vez de disminuir. Justamente el caso está estudiado con AstraZeneca. Yo ya no sabría decir con respecto a otras vacunas, pero el caso puntual de AstraZeneca justamente es ese, digamos, o sea, que pareciera que el efecto mejora, digamos, no sé hasta qué punto, porque habría que ver, digamos, o sea, un estudio progresivo, a ver, digamos, 6 meses, 8 meses, etcétera, como para ver si en algún momento la curva empieza a decaer, digamos. Eso por ahí no está tan bien estudiado hasta el momento. Pero en principio, digamos, o sea, habría posibilidad de que inclusive hasta sea mejor. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta que alguien tenga? A ver, aquí tenemos la pregunta de un niño, desde la perspectiva desde un niño, así que aquí, doctor, tiene un... Doctor, una pregunta. Si es que los insectos o algunos animales pueden tener COVID o Los animales sí, perros y gatos se han constatado de que pueden padecer coronavirus, sí, así mismo. ¿Pero contagian gente o solamente se contagian entre ellos? Eso ya no sé decirte exactamente. No sabría decir si hay contagio de humano a animal o viceversa. Eso la verdad que no sé decir. Pero sí que se han descubierto casos de contagio animal, sí. Un calamar. Bien, aquí en el chat el doctor Bonachero dice algo. La Johnson & Johnson usó células madres provenientes de fetos para hacer pruebas, pero no son utilizadas para la producción en sí de las vacunas. Y dice la hermana, ahí está. Bien, vamos a agradecer al doctor por su tiempo. Acá hay una pregunta que, si una persona sana tiene en práctica los 8 remedios naturales, ¿tiene necesidad de la vacuna? ¿Tiene probabilidad de enfermar? Qué pregunta esa. Miren, gente, o sea, eso lo tenemos que analizar de acuerdo, ¿se acuerdan esa estadística que yo les mostré de acuerdo a la edad, cómo iba variando la tasa de mortalidad, de acuerdo a si el sexo masculino, femenino, de acuerdo a las patologías que tenía como antecedentes, ¿sí? Entonces, uno puede seguir, digamos, los regímenes pro salud, cuidarse, hacer ejercicio, tener una alimentación sana, pero quizá, digamos, la herencia hizo con que uno tenga alguna enfermedad, digamos, o sea, ya previa, preexistente, como puede ser, no sé, un cáncer, no sé, una enfermedad reumatológica, ¿sí? E inclusive hasta la propia diabetes, existe diabetes tipo 1 también de la infancia, desde la infancia una persona puede ser así, o tener asma, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo no creo que una cosa quite la otra.
Más bien considero que hay que hacer el cuidado de la salud, los 8 remedios naturales y además la vacunación, ¿sí? Porque también es una estrategia de prevención tan válida como la otra. Una pregunta por Facebook dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona no quiere vacunarse? ¿En qué sentido? O sea, nadie le va a hacer nada. Desde el punto de vista del país, el país no obliga a vacunar a nadie. Desde el punto de vista de la iglesia, ustedes acaban de escuchar que yo les leí la postura oficial, no obligan a nadie a vacunarse, o sea, es voluntario. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, levante su mano ahí, familia Mesa. Doctor, la vacuna te inmuniza y es por un periodo. Entonces, pasado ese periodo, volvemos a estar caseros, tenemos que tomar nuevamente la vacuna y así sucesivamente hasta que se encuentre la cura, digamos. No, Roberto. O sea, no sabemos hasta cuánto dura la inmunidad. En una de esas, terminamos descubriendo que la inmunidad es permanente, ¿sí? Como muchas otras inmunizaciones, ¿sí? Simplemente no se sabe porque pasó muy poco tiempo como para afirmar eso, ¿sí? Yo necesito, ahí tengo que esperar nomás. Tengo que esperar a que pase el tiempo y ver si hay casos en los que la inmunidad desaparece. Entonces, si hay casos en los que la inmunidad desaparece, bueno, entonces yo puedo entender de que la inmunidad es temporal nomás. Pero si sigo esperando y sigo haciendo las pruebas, la inmunidad persiste, por ahí me doy cuenta de que en una de esas la inmunidad es permanente y bueno, eso sería una noticia excelente para todos. Marcos, una pregunta aquí que levantó su mano. Hola. Bueno, ¿por qué muchos países en donde la cantidad de vacunación fue muy alta, para no decir total, ¿verdad? Al cabo de un tiempo volvieron a recaer en el tema de los altos índices de infestación y de muerte incluso? ¿En qué casos, por ejemplo? Y por ejemplo mismo Chile, Uruguay, Alemania, que hace rato ya se estuvieron vacunando y sí. Más otra vez tuvieron que las fases y demás. Entiendo, el tema es que hay que definir qué es alto. Alto índice de vacunación, estaríamos hablando de más del 70%, es lo que se supone que es el límite, ¿sí? Son países que no han llegado al 70% de ninguna manera, ¿sí? Entonces, es importante que se llegue, que se alcance la meta, porque es lo que yo explicaba. Si una persona que está con COVID va a contagiar a 3 o 4, ¿sí? Pero de esos 3 o 4 que supuestamente tendría que contagiar, 3 ya están inmunizados, entonces finalmente va a contagiar a 1, no a 4. Entonces la velocidad de transmisión de la enfermedad va a disminuir y con eso la pandemia se va a cortar. Pero hasta que yo no tenga ese 70% de personas vacunadas, ese fenómeno no va a ocurrir, ¿sí? Entonces, tal vez lo que ocurrió en Chile y en Uruguay son fluctuaciones de la propia pandemia que inicialmente hicieron pensar de que habían bajado los niveles, pero no era algo relacionado al tema de la inmunización. Bien, el doctor Bonachera aquí dice: según los estudios realizados en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, los recuperados de COVID-19 y vacunados conseguirían inmunidad de por vida. Eso según lo que nos presenta el doctor. Ya les digo, esto permanentemente está apareciendo información nueva, es tremendo, esto es minuto a minuto es. Doctor,
Silvana Stephanie y Nelson Massari. Sí, buenas noches. Quería preguntarle al doctor en el caso de, por ejemplo, en mi caso yo estoy siguiendo un tratamiento por ovarios poliquísticos. Este tratamiento consiste en tomar anticonceptivos. En mi caso, ¿yo podría vacunarme igual? Sí, en cuanto a vacunarse, las diferentes enfermedades, digamos, o sea, las enfermedades hacen con que sea mejor, digamos, vacunarse. O sea, porque a cuanto mayor antecedentes o problemas de salud uno tenga, la evolución de tener COVID puede llegar a ser peor. Entonces, el tener una patología, ¿sí? Salvo raras excepciones, ¿sí? Como alguna cuestión, alguna reacción alérgica puntual, alguna cuestión de la vacuna, sería recomendado vacunarse, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, tiene una enfermedad cardiovascular o accidente cerebrovascular o diabetes u obesidad, a cuantos más comorbilidades tiene, más se beneficia de la vacuna. No sé si va por ahí la pregunta o iba enfocada hacia otro lado. Valeria. Perdón, Sí, Silvana. muchas gracias, doctor. Quedó claro. Muchas gracias. Merece. La última pregunta para Nelson Massari. Buenas noches, doctor. Buenas Yo noches. quisiera preguntarle lo siguiente. Yo me apliqué la vacuna contra la influenza el 1 de junio. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para aplicarme la primera dosis contra el COVID-19? Si me puede responder, por favor. 2 semanas, hermano. Tiene que pasar 14 días para que usted se pueda aplicar la primera vacuna del coronavirus. ¿Sí? Lo mismo pasaría a la inversa. Si usted se hubiera aplicado primero coronavirus, tendría que esperar 14 días después de la segunda dosis y entonces se podría vacunar contra la influenza. Estamos a 16, hermano Nelson, usted se vacunó el primero, así que tiene 15 días ya. Sí, ya se puede vacunar. Bien, queremos agradecerles, hermanos, por su tiempo, realmente fue una bendición. Agradecerle también al doctor por el tiempo que él tuvo con nosotros, porque nos dedicó este tiempo. Vamos a dejar la última pregunta al Liceo, que está, veo que su cámara brilla ahí, así que pueda hacer la pregunta. Pastor, lo mío más que nada es testimonial, si me permite un segundito. Cuando empezamos nuestro culto, yo pedí oración por mi hijo Marcos y por la posición que estaba tomando la gente que le había alquilado el domicilio donde él está morando ahora, allá lejos de aquí, porque tiene una orden de restricción. ¿Se acuerda que dije eso yo y pedí que mi iglesia orara por eso? En este interín yo me desligué un poquito porque la persona que justamente hoy me dijo que buscara otro lugar nomás para donde viviera mi hijo, me mandó unos mensajes muy alentadores. Fue al departamento, habló ella con mi hijo y se dio cuenta qué era mi hijo y quién era. Y habló con él y me dijo, no se preocupe, no busque otro lugar. Su hijo se merece una oportunidad y yo agradezco al cielo, hermanos queridos, porque Dios es fiel, contesta, ¿sí? Y estoy emocionado. Qué lindo, qué lindo. Amén. Amén, Eliseo, gracias por ese testimonio. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias también a Jorge, que manifestó la preocupación del grupo de ancianos y se pudo dar la respuesta ahora. Así que, hermanos, esperamos que esta respuesta que el doctor nos ha entregado nos haya ayudado a tomar la decisión de cada uno de nosotros. Oremos por nuestro país, oremos por nuestros hermanos, cuidémonos también nosotros y seamos conscientes de toda esta situación. Vamos a orar, vamos a pedir al doctor Alexis que pueda finalizar esta reunión con una oración.
Bueno, inclinemos el rostro para orar. Querido Jesús, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, donde 2 o 3 están reunidos, tú estás con nosotros, y agradecerte en especial porque en esta misma reunión tú has respondido a una oración que hemos hecho ahora, ¿sí? Nos hace recordar la oración de Daniel, en que el ángel vino prestamente a responder su oración, Señor. Te pedimos que ahora que quizá muchos hermanos tienen que sentarse a pensar y a decidir y tomar una decisión respecto a si vacunarse o no vacunarse, que tú estés dirigiendo sus decisiones, sus alternativas, Señor, que tú estés dirigiendo todo para que sea lo mejor para ellos y lo mejor para todos. Ayúdanos como iglesia a poder, digamos, aclarar, sacar dudas, sugerir, pero entendemos que la decisión es personal y es individual de cada individuo, Señor. Guíanos a todos, protégenos, Señor. Sabemos la situación que estamos atravesando y pedimos tu dirección, tu compañía y tu protección. Gracias por todo, acompáñanos en este día, bendice a todos los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.